Bueno, pues ya estamos por aquí otra vez. Disculpad las molestias. Ya sabéis que a veces es un poco complicado, pero ya estamos para este directo que, como os contaba, va a ser con mi amigo Ramón Morillo, que es farmacéutico en el Hospital de Valme, en Sevilla. Aquí tenemos... Aquí tenemos a Ramón. Fantástico. Creo que este... ¡Hombre! Ramón, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Bien, muy bien, Estupendo. Te veo y te escucho perfecto. igualmente. Estoy un poco con Fenomenal. la primavera que ha llegado a Sevilla y estoy un poco con los síntomas propios de la alergia. Estás un poquito congestionado, ¿no? Un poco, un poco. Bueno, pues cuídate mucho que te necesitamos de una pieza, Ramón. Pues nada, mientras os vais conectando, os cuento que Ramón Morillo es farmacéutico, especialista en farmacia hospitalaria y trabajas en el Hospital de Valme en Sevilla, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, pues Ramón y yo, como ya sabéis, como casi todo el mundo que pasa por aquí, pues son amigos, víctimas a los que engaño, que les mando un WhatsApp y les digo, te ha tocado pasar por aquí porque tienes muchos conocimientos sobre algún tema que pueden ser de utilidad para la gente. Y en este caso, pues Ramón y yo nos conocemos desde el año 2016, creo que fue, Sí, sí, yo creo que sí, en 2016. en el año 2016 que Ramón y yo éramos finalistas de unos premios que, bueno, ya sabéis que yo tengo una tendencia natural a perder todas las finales de los premios y entonces, pues como no podía ser de otra manera, pues perdí. Ramón también perdió y entonces También. ante esa pérdida nos ganamos una amistad, con lo cual pues es fantástico. Mucho Y mejor que mucho mejor que aquel premio. La amistad. vamos, también te digo, Ramón, podíamos haber ganado alguno de los dos y además acabar siendo amigos, pero bueno. Bueno, pues fue una noche bonita, a pesar de la derrota, y ahí empezó nuestra amistad. Y entonces, pues Ramón y yo hemos colaborado juntos un montón de veces. Bueno, me ha liado él muchas veces para hacer cosas, especialmente en su tierra, en Barbate, porque Ramón es de Barbate. Efectivamente. Aunque vivo en Sevilla, siempre digo que vivo a las afueras de Barbate, a 180 kilómetros, pero bueno, a las afueras de Barbate. Y bueno, pues si todo hubiera sido normal, dentro de un mes más o menos hubiéramos vuelto a Barbate, porque llevamos 2 años consecutivos yendo, pero bueno, ya habrá momento, ¿verdad? Sí, sin duda, ya habrá momentos. Ese evento hay que repetirlo todos los años y lo Yo haremos. me he entretenido un poquito en buscar aquí esta foto del año 2018, Barbate 2018, Sí. y la misma foto del año pasado. Así que, bueno, pues con la vista puesta en 2021 o 2022 o Exacto. cuando se pueda volver a Barbate. Que por Yo cierto, tengo una igual de buena, donde se te ve con los pelos alborotados de la levantera que había aquel día, ¿eh? pero como la que tengo el poder de las fotos soy yo, pues he puesto las que salgo peinada, Ramón, obviamente. Bueno, quería invitar a Ramón, entre otras cosas, aparte de porque nos hable de, aparte de porque nos vaya a hablar de los fármacos, porque como alguna habéis comentado por ahí, pues es farmacéutico hospitalario y muchas veces cuando hablamos de la farmacia se olvida a la farmacia hospitalaria. Yo estuve hace poco haciendo el programa con la gente de Gregorio Marañón, que son encantadores, y es verdad que a veces se tiene esa sensación que el farmacéutico de hospital es como un ente que está en el hospital pero no se sabe muy bien qué hace. Entonces, me gustaría, Ramón, que aprovecháramos este ratito para que antes de empezar a hablar de los fármacos de coronavirus, que creo que va a ser muy interesante, nos cuentes un poco qué hace un farmacéutico de hospital y cómo concretamente dentro de esta situación os habéis adaptado para, bueno, pues los tratamientos de los medicamentos, a los pacientes, todas estas cositas. Cuéntanos un poquito, a ver. Sí, eso que tú dices es muy interesante porque el desconocimiento en general que hay de la población de que existen los farmacéuticos de hospital también ocurre incluso dentro del ámbito sanitario. Dentro de los hospitales siempre se hace referencia a los médicos y a los enfermeros y muy pocas veces a los farmacéuticos. Prácticamente porque somos muy pocos en términos numéricos
dentro de los hospitales. Me dicen, Ramón, si puedes hablar, si puedes acercarte un poquito al micrófono porque soy un poquito bajo. A ver. Bueno, te decía que en cuanto a números en los hospitales somos muy pocos, relativamente, y cuando nos comparamos con médicos o con enfermeros, son muy pocos en el hospital. Por eso yo creo que también en parte somos muy desconocidos. Sin embargo, los últimos 10, 15 años la farmacia hospitalaria en general ha ido transformándose y ha ido generando una actividad mucho más clínica, mucho más cercana a los clínicos, y es lo que nos ha dado mucha más relevancia y mucha más importancia dentro del colectivo sanitario, ¿no? Y también con iniciativas concretas y hospitales que han sido muy punteros, se ha llevado a la luz a los farmacéuticos de hospital y a su labor. Antes del coronavirus, antes de que todo esto llegara, la actividad de un farmacéutico de hospital pues puede diferenciarse en dos ámbitos, ¿no? Dentro del ámbito del paciente que está más ingresado, ¿no? El paciente que permanece en el hospital y sobre el cual hacemos la validación, la dispensación, la preparación de fórmulas magistrales, por supuesto la adquisición de todos los medicamentos que un paciente va a necesitar durante su ingreso, y otros ámbitos mucho más técnicos, ¿no? De evaluación de las mejores opciones para cada uno de los pacientes, más relacionado con revisar publicaciones, crear protocolos, etcétera. Eso más desde el punto de vista más técnico, y eso con lo que corresponde al paciente ingresado. Hay otro tipo de paciente, el paciente que nosotros denominamos paciente externo, un paciente que tiene prescrito medicamentos de uso hospitalario, pero que no necesariamente necesita estar ingresado, ¿no? Y esos pacientes vienen al hospital, reciben su medicación y se la administran en su casa, ¿no? En su entorno más cercano. Sobre ese tipo de pacientes es el que yo más tiempo dedico mi actividad en el hospital, lo que llamamos el paciente externo, y sobre el que hacemos la labor de atención farmacéutica dentro de los hospitales. Sobre ese tipo de pacientes también hemos tenido que actuar en esta crisis de coronavirus. Para Porque, entendernos, Ramón, son pacientes que tienen que retirar su medicación una vez al mes o una vez cada 2 meses y que cuando van a retirarla pasan por farmacia hospitalaria, pueden pasar por ventanilla, pero también hay una consulta presencial en ocasiones con estos pacientes. sí, Háblanos un poco qué tipo de pacientes son estos pacientes y también cuéntanos un poquito, porque sé que has desarrollado alguna aplicación móvil que es útil para estos pacientes, ¿vale? Y te voy a pedir, no sé si tienes el micro del móvil apoyado en algo, porque suena un poco, o sea, no sé si está rozando con algo porque suena un poquito. pues no lo sé. A ver. A ver si lo pongo así. Hace como un poco de eco, como si estuviera apoyado en algo, pero Ahora, bueno, ahora. habla un poquito más alto, a ver. A ver, ahora. Se oye mejor. Vale. Yo te digo Bueno, mejor. Perfecto. Bueno, pues hablábamos del tipo de pacientes sí. externos, qué tipo de pacientes son, qué tipo de patologías tiene y cómo son esas consultas que hay dentro del servicio de farmacia hospitalaria presenciales. Sí. El tipo de paciente es un paciente bastante variopinto por cuanto son patologías diferentes las que atendemos, desde el paciente con infección por VIH o pacientes con hepatitis C o B, a pacientes oncológicos, por ejemplo, o pacientes con enfermedades reumatológicas o inmunomediadas, dermatológicas, etcétera. Sobre todo este tipo de pacientes, también en pacientes con esclerosis, pacientes con enfermedades pediátricas, hormonas de crecimiento, etcétera. Sobre ese tipo de pacientes sobre el que actuamos en estas consultas. Has dicho antes la palabra ventanilla, algo que a mí particularmente no me gusta nada, por cuanto creo Lo sé, pero es una realidad. sí, sí, en algunos hospitales ocurre, pero yo prefiero que la atención al paciente ocurra dentro de las consultas, en un ámbito de privacidad y con una planificación de la actividad que hacemos sobre ello. La actividad de la atención farmacéutica en el ámbito hospitalario no se parece a la de la clásica atención, por ejemplo, en farmacia comunitaria sobre el mostrador, ¿no? Aquí intentamos que la consulta se parezca más a lo que todo el mundo entiende como una consulta médica, ¿no? Tiene una consulta en un ámbito privado, en el que está el farmacéutico por un lado y el paciente por otro, y en el que existe ya previamente una planificación de la actividad que se va a hacer y los objetivos que se pretenden alcanzar con ese tipo de pacientes. Una de las cuestiones principales en lo que hemos avanzado en los últimos años es en el de trabajar dentro de los equipos multidisciplinares
del ámbito hospitalario conjuntamente con los clínicos. Y esta integración dentro del equipo clínico nos ha permitido tener esa relevancia que comentábamos al principio. Muy bien. Y con respecto a cómo se ha modificado toda esta actividad con el tema de coronavirus, porque claro, estás hablando de que vosotros hacéis consultas más parecidas a una consulta médica, pero sabemos que las consultas médicas de dermatología, de alergología, se han suspendido, salvo las urgencias. Ahora parece que esta semana se va a reiniciar la actividad en muchos hospitales aquí en Madrid. Que en los centros de salud también hay muchísimos que están cerrados. Entonces, ¿cómo habéis modificado esta actividad para que, por ejemplo, un paciente VIH que tiene que recoger su medicación, cómo se está haciendo ahora? Claro, tú lo decías, ¿no? Hay muchas consultas médicas que se han suspendido o se han hecho de manera telefónica o virtual, pero claro, los pacientes seguían necesitando su medicación y eso no se podía interrumpir. Y en esta crisis de coronavirus nos hemos tenido que reinventar o redefinir los circuitos de trabajo para hacer llegar la medicación a los pacientes sin descuidar la atención farmacéutica. Y además, cada hospital intentando utilizar los recursos propios de que disponían, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no teníamos la posibilidad de hacer un envío directo de la medicación a la casa del paciente, pero sí teníamos la posibilidad de utilizar los circuitos propios de transporte de nuestro área de trabajo, ¿no? de nuestro área de salud. Y lo que hicimos fue un circuito, rediseñar un circuito para enviar la medicación al centro de salud, previamente con una consulta telefónica a los pacientes para concretar con ellos la fecha de entrega y el lugar de entrega. Y también, lo más importante, yo siempre digo que lo más importante no es acercar el medicamento, sino sobre todo es acercar el conocimiento y que el paciente se encuentre acompañado en todo momento y no piense que esta situación nos obliga exclusivamente a enviarle la medicación, sino que seguimos estando ahí incluso en estas situaciones tan extraordinarias y tan críticas, ¿no? En otros ámbitos, en otros hospitales sí que han conseguido tener un circuito de envío de medicación directa a la casa del paciente. ¿Con mensajería, por ejemplo? Con mensajería, bien la propia mensajería contratada en el hospital o en el área de trabajo, o a través de un convenio propio exclusivo para esta situación crítica, ¿no? Entonces, bueno, cada hospital se ha ido adaptando, pero en cualquier caso con el objetivo principal de que al paciente no le falte su medicación y que se encuentre acompañado en todo momento por su farmacéutico de hospital. Se han llegado a hacer acuerdos con farmacia comunitaria también, ¿no? Para dispensación de fármacos. Efectivamente, también hay entornos en los que se ha querido utilizar o se ha llevado a un acuerdo para que en lugar de a centros de salud, la entrega se haga a través de la oficina de farmacia o se utilice los sistemas de distribución de las cooperativas farmacéuticas que abastecen a las oficinas de farmacia para que sean ellos los que hagan llegar la medicación a la casa de los pacientes. Es muy importante que siempre hay unos límites que son complicados entre qué tipo de fármacos son los que se dispensan en el hospital, qué tipo de fármacos tienen que dispensarse en la farmacia hospitalaria. Entonces está bien bueno, pues que en esta circunstancia de crisis haya una conexión y se intente que por el bien del paciente pues sea lo más rápido y lo más efectivo. Y yo creo que en este punto, mira, ahí están comentando que nosotros a través de farmacias, pues imagino que cada comunidad autónoma o incluso cada provincia, cada hospital en concreto habrá buscado el mejor sistema. Y creo que en ese sentido, aplicaciones móviles como las que tú has desarrollado y has implementado en el hospital, pues que ahora creo que es más importante que nunca que cuando todo esto se vaya tranquilizando tengamos tiempo a planificar el futuro o como se está hablando, ¿no? De las 4 fases del desescalado, la cuarta fase que es vamos a prepararnos para la siguiente pandemia, pues que tengamos en cuenta que esas iniciativas como las que tú has impulsado muchas veces, pues que quizá ahora son más importantes que nunca, porque el hecho de poder tener ese acompañamiento al paciente mediante una aplicación móvil, que el paciente pueda hacer preguntas mediante una aplicación sin necesidad del teléfono, porque las líneas telefónicas hemos visto, y es una cosa que deberíamos hacernos mirar todos, cómo el tema de la atención telefónica ha sido completamente ineficaz durante los primeros días para resolver los problemas de la avalancha. No tienes una línea telefónica con miles de personas llamando, sí tienes una serie de personas atendiendo, pero eso se colapsa. Quizá una vía telemática escrita pueda ser más ágil, pueda permitir mayor agilidad, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar a pensar, a trabajar también en preparar estas cosas para el siguiente. Hace unos meses nos daba bastante reparo hablar
en nuestro ámbito de la telefarmacia y la realidad nos ha dado una bofetada y creo que nos ha superado por completo las reticencias que teníamos. Y como bien dice, tenemos que prepararnos para la nueva normalidad en la que tendremos que integrar la telefarmacia, en este caso, como una parte más de la atención farmacéutica que damos al paciente. Nosotros a ese concepto le llamamos el concepto de oportunidad, de estar cerca del paciente cuando el paciente lo necesita, porque si le sumamos el tiempo que un paciente está en el hospital con nosotros a lo largo de un año, pues puede estar una Hay hora algo, o... Ramón, perdona, está sonando un pin, pin, pin. No, ¿tú no lo oyes? ¿No? Es que suena como un tic, 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 como si estuviera golpeando algo ahí y suena un poco raro, no sé. Tenemos ahí un poltergeist. Otro virus. Tú hablas del CMO, ¿no? Sí, bueno, es la metodología de trabajo que venimos desarrollando en los últimos tiempos y dentro del CMO el tercer pilar es el pilar de oportunidad. ¿Has visto qué deberes tan buenos tengo hechos yo? Si es que tienes aquí a tu alumna más aventajada. Me alegro, me alegro. No, es verdad que esa oportunidad, el concepto de oportunidad, pues ahora es esa bofetada de realidad de decir, oye, mira, frente a todas las reticencias, frente a todos los, no, es que esto no es seguro, es que esto tal, bueno, pues cuando la necesidad apremia, hemos tenido que tirar de esto, rebajar igual un poquito los estándares y lo que cabe ahora es cómo implementarlo de manera segura para todos, pero confiando en ello. Bueno, pues dicho esto, que me parecía muy importante, porque creo que realmente hay que dar un poco de visibilidad, ¿no? Y que se sepa también lo que se está haciendo. Cuando el aplauso sanitario se habla del hospital cada día, se habla de eso, el médico, el enfermero, nos acordamos de los celadores, nos acordamos, pero hay que acordarse también del farmacéutico hospital, que es el que está llevando esos tratamientos, que casualmente lo de los tratamientos es uno de los trending topics, ¿no? ¿De qué están hablando las noticias? Las noticias hablan de mascarillas por encima de todas las cosas. Ahora mismo las mascarillas parece que es el boom, cuando realmente me parece es un error porque estamos poniendo el foco en algo que no es lo importante. Y tenemos otra serie de temáticas de interés y que son las reinas del clickbait, que son las vacunas y los tratamientos. Entonces, quería que con Ramón habláramos de los tratamientos, me hablan ahí de las funerarias, que nadie se acuerda de vosotros, pues también las funerarias están haciendo un trabajo increíble y también me parece lamentable que cada vez que salen las funerarias en la tele sea para hablar de si una funeraria ha cobrado más o que haya un garbanzo negro no significa que no se está haciendo una grandísima labor. Así que, pues también, aplauso sanitario para las funerarias. También. Vamos con ello. Se ha hablado de muchísimos fármacos para COVID. Y antes de empezar, has oído de fármacos, los fármacos para el VIH que se utilizan para COVID, los fármacos del ébola que se utilizan para el COVID, los fármacos de los piojos que se utilizan para el COVID. O sea, hay un montón de fármacos, los de la malaria para el COVID, o sea, un montón. Y cada día tenemos uno. Entonces, antes de que Ramón nos cuente los distintos tipos, me ha pasado una diapo que se ve muy pequeñita, pero ahí vemos cómo hay un virus, vemos las espiculitas, que entra en una célula humana y me gustaría que, bueno, creo que aquí lo vemos mejor, ¿vale? Y me gustaría que Ramón nos explicara un poquito cómo funciona la infección del virus para saber esos fármacos en qué partes van a atacar, en partes del virus o en partes del proceso. Y así podemos entender muy mejor cómo funcionan esos fármacos. Marian, yo creo que es muy interesante y creo que contextualiza mucho la situación. No solamente que la gente conozca el ciclo del virus y cómo los fármacos están estudiando a partir de conocer el ciclo replicativo del virus, sino también el desarrollo de la evolución de la enfermedad, ¿no? Porque no solamente es importante conocer cómo actúan los virus, sino en los fármacos, sino en qué momento de la enfermedad es mejor utilizarlo. Eso En es. este sentido, antes de entrar en el ciclo del virus, parece que a día de hoy lo que sabemos que la infección tiene como tres fases. En una primera fase, que son los primeros días, parece que hay mucha actividad viral, hay mucho virus en sangre y por tanto, si queremos utilizar antivirales, parece que lo más razonable será que lo utilicemos durante los primeros días, ¿no? Una segunda fase de la infección es una fase mixta en la que hay esa actividad viral y también una actividad inflamatoria.
y en los últimos días, sobre todo para los pacientes más graves, es cuando se produce esa inflamación o esa liberación de citoquinas, que es donde parece que van a tener mayor protagonismo los fármacos que actúan de esa manera. ¿Nos puedes hablar un poquito, más o menos, porque las ventanas son amplias, pero los días de cada fase aproximadamente? Aproximadamente la primera fase, la primera fase viral, donde hay mayor replicación del virus o mayor carga viral, sería la primera semana. Luego estaríamos unos cuantos días, 2-3 días en esa fase intermedia, y a partir de ahí es cuando hablamos de la fase de inflamación o la tormenta de citoquinas, que es donde los fármacos que van dirigidos a trabajar la citoquina, las interleuquinas, podían tener mayor actividad, ¿no? Se habla de ese famoso 7-9 días en los que todo salta por los aires, ¿no? Exactamente. Por tanto, una vez que sabemos esto, ya sí es conveniente saber dónde están utilizándose o dónde se están investigando los fármacos y cuál es su mecanismo de acción. Porque tan importante es como conocer el mecanismo de acción, es conocer dónde van a ser óptimos dentro del desarrollo de la infección. Teniendo muy claro una cosa, y creo que aquí toda la comunidad científica lo tiene bien claro, a día de hoy no podemos decir que haya ningún fármaco que sea totalmente efectivo en esta infección. Y tenemos que seguir investigando muchísimo para conocer cuáles van a ser los fármacos ideales para esta infección y en qué punto del manejo de la enfermedad, ¿no? Porque hay que tener claro, Ramón, que el tiempo medio de investigación en un fármaco, ¿cuánto puede ser? Uy, pueden ser muchos años. Pueden ser muchos años. De hecho, esto es algo que también tenemos que trasladarle a todo el mundo, ¿no? A la ciudadanía. Los fármacos no se desarrollan en 3 semanas, las vacunas tampoco, no se sacan de la chistera. Aquí lo que buenamente se ha podido hacer es, conocemos el ciclo replicativo del virus, porque previamente ya hubo otro SARS que conocimos hace unos cuantos años, y del conocimiento que se tuvo del ciclo replicativo y del inicial manejo que se hizo con algunos fármacos, pues cuando urge la necesidad, pues tiramos de lo primero que tenemos a mano, ¿no? Del conocimiento que teníamos más cercano. Entonces, de ahí surge, por ejemplo, ¿por qué no empezar tratando a los pacientes con hidroxicloroquina o lopinavir? Pero El fármaco de la malaria, por ejemplo. es fármaco de la malaria, por ejemplo. Ya te digo, tenemos que ir tirando de lo que conocíamos, pero al igual que ha ocurrido en otras infecciones, el conocer el mecanismo de acción, o sea, el conocer el ciclo replicativo del virus, permitirá diseñar fármacos expresamente activos frente a ese punto concreto del ciclo replicativo. Y que en un momento dado, dentro de unos cuantos años, podamos tener fármacos directamente dirigidos a ese punto del ciclo replicativo. Fármacos expresamente elaborados para este virus y su genoma, ¿no? Lo cual, Podríamos por decir, ejemplo, a modo de resumen, Ramón, que lo que tenemos, o sea, que un fármaco, el desarrollo de un fármaco tiene varias fases, hay que hacer multitud de experimentos y de ensayos clínicos, que esto lleva muchísimo tiempo y que lo que tenemos ahora son parches en base a la evidencia anterior en los primos hermanos de este virus, pero que por tanto nada es definitivo y que, bueno, pues tenemos que utilizarlo porque es lo que hay, pero desde la prevención siempre y sabiendo que este tipo de experimentos con gaseosa pues pueden tener también efectos secundarios, pero bueno, se valora el beneficio-riesgo. exactamente. Entonces, dicho esto, ¿te parece que hablemos un poquito que nos cuentes un poquito cómo funciona el virus? Sí, bueno, esta imagen que estás poniendo aquí es de un JAMA, de una revista muy relevante en el ámbito científico. Tiene apenas una semana, y para que te hagas una idea de lo rápido que van los acontecimientos, aquí hay fármacos en este gráfico que no están y se están manejando ya. Por ejemplo, no aparece por ningún sitio los fármacos anti-interleuquina 1, y ya están apareciendo en los protocolos la posibilidad de utilizar los fármacos anti-interleuquina 1. También en las propias conclusiones de esta revisión aparece que no están recomendados el uso de corticoides. Y luego, si quieres, hablamos del tema del Sí, uso sí, de... por favor. Con lo cual, quiero decir que hasta una revista como esta, tan relevante, tan importante para la comunidad científica, pues bueno, se puede quedar rápidamente. ¿De cuándo
Perdona, ¿de cuándo era? Esto de hace una semana. Este JAMA es de hace una semana, solamente, ¿no? Vale, ok. Entonces, empezamos si quieres y nos explicas. Pues como cualquier infección por virus, lo primero que debe hacer el virus es integrarse dentro de la célula. Y para eso se conoce que la endocitosis, la entrada del virus, se produce a través de un receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Este punto es muy importante porque también ha habido bastante controversia al respecto de si los pacientes que están tomando actualmente fármacos IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, debían seguir utilizándolos o no. Porque creo que hubo un ministro francés que hablaba de que no debían seguir utilizándolos porque podían agravar la infección de estos pacientes. Sobre eso también hay evidencia. Ayer o antes de ayer se publicaba un New England en el que una editorial hablaba de que no tenemos a día de hoy ciencia cierta de si es mejor retirar estos fármacos o seguir manteniéndolos, y por tanto hacen falta estudios bien diseñados que nos permitan tener conclusiones robustas para trasladarle a la población. Bueno, una vez que el virus está dentro, se produce la liberación del material genético del virus dentro de la célula. Para eso hace Yo falta... tengo aquí me he traído un material genético, Ramón. Muy bonito, muy bonito. Aquí tenemos el ARN del virus. Yo tengo mis cositas, tengo mi coronavirus y dentro tiene su material genético. ¿Qué pasa con este material genético dentro de la célula? Porque el virus, lo que hay que tener claro es que, a diferencia de las bacterias, que sí, muchas bacterias que sí que se pueden reproducir ellas solas, los virus tienen que infectar a un humano. Sin humano no se pueden replicar. Entonces el virus entra dentro de la célula humana y ¿qué es lo que hace dentro? Pues lo primero que tiene que hacer es liberar su material genético. El virus lo que quiere es vivir y utiliza los mecanismos celulares para volver a replicarse. Entonces lo primero que hace es liberar su material genético y traducir, como viene aquí, trasladar el material genético a proteínas, ¿no? A polipéptidos grandes que luego, posteriormente, deben ser cortados en péptidos más pequeños que a través de otras enzimas, las enzimas convertidoras de ARN, van a generar nuevo material genético, nuevo ARN, que se va a leer de nuevo para codificar proteínas que hagan que tanto el material genético como esas propias proteínas se vuelvan a incluir dentro de una nueva envoltura del virus. Y tengamos un virus nuevo, ¿no? Tengamos un virus nuevo y ese virus vuelva a salir. Más o menos lo que vemos en esta imagen, aquí, no sé si se ve, tenemos aquí el virus que se vuelve a recubrir y sale de vuelta, ¿no? Exactamente. Es la parte, para la gente que lo esté viendo, esta parte de la izquierda de la imagen es el virus, el Ferrero Rocher, entrando en la célula, se reproduce y después ese material genético que enseñábamos vuelve a envolverse y sale de vuelta. Exacto, efectivamente. Esto que está aquí tan resumido, tan sencillo, pues tiene muchas fases, tiene muchos puntos donde potencialmente se podrían desarrollar fármacos o podríamos tener fármacos con los que actuar y interrumpir esa replicación, y si se interrumpe la replicación y tenemos menos virus en sangre, probablemente haya menos reacción del propio sistema inmunitario frente a ese agente externo que está provocando esa infección, ¿no? Vale, ha habido gente que se ha perdido, entonces vamos a volverlo a explicar, ¿vale? Con la imagen que está aquí. Yo creo que realmente no es tan complicado y se puede simplificar viendo esto, que tenemos un virus, como vemos en la parte de la izquierda de la imagen, que el virus tiene que entrar dentro de la célula. La parte azul que vemos ahí es la célula humana. Dentro de la célula libera su material genético y se pone a reproducirse como loco, con muchos mecanismos, pero se pone a reproducirse. La idea del virus es ser cuanto más mejor, y después ese virus, ese material genético, se vuelve a enfundar y consigue salir de la célula y se convierte en un virus que, como vemos aquí, es similar al anterior. Es la manera de reproducirse que tienen de una manera súper esquemática, y la idea de aprender esto es saber ese tipo de fármacos que existen, en qué partes del proceso van a actuar,
para, digamos, estropear la idea, ¿no? Exacto, cortar el ciclo replicativo o, en una segunda intención, cortar el mecanismo de inflamación o de la liberación de marcadores de inflamación que pueda existir dentro del organismo. Vale, entonces, visto esto, entre los primeros fármacos que se han empleado están los fármacos habituales contra el VIH, ¿vale? ¿Cómo actuarían estos fármacos? Y sobre todo, están siendo también un poquito polémicos en el sentido de que tienen efectos secundarios, tampoco son la panacea, ¿no? Como hemos hablado. Entonces, ¿qué sabemos a día de hoy sobre el uso de fármacos para el VIH en el uso de coronavirus? Bueno, en primer lugar decirte que fármacos para el VIH hay de diferentes familias. El planteamiento con el VIH se parece mucho a lo que hemos hablado antes del ciclo replicativo y hay una familia de fármacos que son los inhibidores de la proteasa que se ha pensado que pueden ser también útiles porque la proteasa del coronavirus se parece mucho a la del VIH. La proteasa lo que hace es ese polipéptido del que hablamos antes, esa traducción del material Sí, genético de uno a a otro. proteína, que luego necesita que sea cortada en polímeros más pequeños, pues esa enzima, que es la proteasa, si la cortamos y la inhibimos y impedimos su funcionamiento, el ciclo replicativo no se va a dar. Bueno, pues uno de los fármacos que se utilizaban en el VIH, el lopinavir, se ha utilizado también, o se está utilizando también en el coronavirus por esa semejanza entre la proteasa del VIH y la proteasa del coronavirus. ¿Qué problema tiene este fármaco o estos fármacos? Porque también podríamos hablar del darunavir. El lopinavir, ritonavir, sobre todo el problema que tiene es, por una parte, su posología. Son fármacos que se deben administrar cada 12 horas y 2 comprimidos. Y fíjate que hay algunos pacientes que están ingresados en UCI, por tanto no van a tener disponible la vía oral y tendremos que utilizar una formulación líquida. Y por otro lado, su gran problema, y por el que ya no se utiliza en líneas generales en el VIH, son sus efectos adversos. El lopinavir produce diarrea grado 3-4 en pacientes VIH en un 15% de los pacientes. Para que tengan una idea de lo que es una diarrea grado 3-4, podemos hablar de que son entre 5 y 6 deposiciones diarias o varias deposiciones sanguinolentas. Imagínate eso para un paciente que debe tomar eso diariamente para, teóricamente, el resto de su vida en el ámbito del VIH. Por eso, en el VIH se dejó de utilizar. Hace aproximadamente una década que yo no dispensaba en consulta a un paciente VIH lopinavir. Hay otros fármacos de la misma familia que sí que se utilizan a día de hoy en el manejo del paciente VIH, no en todos, pero sí en algunos pacientes VIH, que es, por ejemplo, darunavir. Darunavir no tiene a priori esos efectos adversos tan marcados desde el punto de vista gastrointestinal y sigue siendo igual o más potente en cuanto a su mecanismo de acción que lopinavir. Tanto lopinavir como darunavir se están investigando para determinar su utilidad en el manejo de la infección por SARS, ¿no? Así que el principal problema que tienen estos fármacos es, sobre todo, sus efectos adversos. Vale, perfecto. Digamos que que en un primer paso, a pesar de los efectos adversos, pues se ha valorado que para frenar la infección pues podía ser útil, pero sin dejar de lado esto y de ahí un poco la controversia. Había muchas preguntas de gente que estaba utilizando fármacos antirretrovirales, ¿no? Para el VIH y se preguntaban, si yo ya estoy tomando estos fármacos, ¿estoy protegido frente al coronavirus? No, esa idea no tenemos que tenerla. Si bien es verdad que si estamos hablando de las preguntas que le hacen un paciente VIH, que también me la trasladan a mí a día de hoy, un paciente VIH que esté con carga viral controlada y tenga un sistema, un número de defensa óptimo, y cuando hablamos de óptimo es por encima de 200, un paciente VIH no tiene mayor riesgo de infección por coronavirus o por... otra cosa es un paciente con menos de 200 CD4, que no esté haciendo el tratamiento de forma regular y su carga viral esté elevada. Eso es otro tipo de paciente. Pero un paciente VIH con buen control de la enfermedad no tiene mayor riesgo de padecer coronavirus o de padecerlo con un grado mayor, ¿no? Más marcado, ¿no?
¿Nos puedes hablar un poquito de la carga viral, ya que lo has mencionado un par de veces y también genera... Bueno, la carga viral es una manera de cuantificar el número de partículas del virus que están en sangre, ¿no? Tanto en VIH como en coronavirus, podemos fácilmente entender que cuanto mayor sea la carga viral en sangre, peor evolución va a tener la infección, ¿no? Vale, porque ha habido mayor replicación del virus. Exactamente. Al haber mayor replicación, el organismo entiende que está siendo atacado y como está siendo atacado, pues tiene que responder. Y creo que las respuestas se están trabajando, se están mediando a través de las interleuquinas y la tormenta de interleuquinas que se está estudiando actualmente. Se habla mucho de si un paciente tiene mayor carga viral, también puede contagiar más la enfermedad. Claro, lógicamente eso ocurre tanto en la infección por VIH. Un segundito, voy a traer el cargador, que creo que me voy a quedar sin batería próximamente. Eso ocurre tanto en la infección por VIH como en la infección por coronavirus. Por eso es tan importante las medidas de concienciación social en cuanto a la separación que debemos tener entre unos y otros y a la utilización de mascarillas, ¿no? Porque podríamos decir que esa carga viral que está también a la hora de estornudar, de toser, también podría ser proporcional. La cantidad de carga viral que haya en un estornudo con respecto a Exacto, la que tú tengas en el cuerpo en ese momento. exacto. Ok. Vale, está preguntando mucho y era el segundo punto del día. Los fármacos para la malaria, la hidroxicloroquina, que han sido como un boom también, que se ha agotado, que han generado graves problemas de desabastecimiento, más que desabastecimiento, de tener que regularlo, porque se extendió la noticia por muchos frentes de que tomar hidroxicloroquina prevenía la enfermedad, con lo cual hubo mucha gente que dijo yo quiero conseguir hidroxicloroquina para tomármelo como si fuera un preventivo, ¿no? O sea, una profilaxis. Exacto. Como se la comparó con el PrEP, ¿no? La profilaxis preexposición para el VIH, porque el mecanismo podía ser similar. Entonces, cuéntanos cómo funciona la hidroxicloroquina, este medicamento para prevenir la malaria, que había gente que tenía incluso en su casa de viajes internacionales, y en qué punto estamos y cómo esto también es complicado porque se utiliza para otras patologías como lupus, por ejemplo, y la gente que necesita esa medicación para otras patologías, pues ha visto cómo de repente tenía limitado el acceso a su medicación habitual. Sí, esto también cuando hablábamos antes de la actividad del farmacéutico de hospital al principio de la charla, esto fue otra de las cosas que tuvimos que también que gestionar, evitar el desabastecimiento de este y de otros muchos fármacos, ¿no? Para que los pacientes que ya lo estaban tomando por otras patologías, como bien has dicho, no se quedaran sin ella y para que los pacientes que inicialmente pudieran necesitarlo por infección de COVID, pues lo tuvieran disponible, ¿no? Y tanto desde el punto de vista de gestión administrativa como de gestión humana, esto también ha conllevado un uso de recursos muy intenso en los últimos tiempos. Con respecto a la pregunta que han hecho de si tomar hidroxicloroquina podría servir desde un punto de vista de profilaxis, no hay evidencias a día de hoy robustas que puedan confirmar este hecho. Para eso se están haciendo estudios y en este sentido es muy interesante que los estudios sean de la mayor calidad científica posible. Y cuando hablamos de mayor calidad científica, la mayor calidad científica la va a aportar un ensayo clínico que esté aleatorizado y que tenga grupo control. Si no es posible hacer eso, bueno, bienvenidos son los estudios de cohorte o la agrupación de datos provenientes de diferentes entornos con los que poder analizar la situación y volver a plantear hipótesis con los que desarrollar nuevos estudios de investigación con mayor calidad científica. Pero a día de hoy no podemos confirmar que un paciente que de por sí esté tomando hidroxicloroquina pueda tener una profilaxis con respecto a la infección. Y volvemos a lo de antes. No sabemos si con un único fármaco es suficiente para parar la infección. A lo mejor el tiempo nos dice que, igual que ha ocurrido en el VIH, necesitamos al menos 3 fármacos
para controlar la infección o para prevenir la infección en el caso de una profilaxis. No lo sabemos a día de hoy. A lo Esto la mejor gente lo puede entender bien con un ejemplo, porque a lo mejor el VIH les pilla más lejano a mucha gente, pero el Helicobacter pylori, por ejemplo, es una bacteria para la que se utiliza un tratamiento combinado. Muchísima gente conoce gente que toma fármacos para Helicobacter y sabe que con uno no es suficiente, que tiene que tomar varios fármacos. Pues nos podríamos encontrar con algo similar, sí, tanto para la profilaxis como para el como tratamiento. para el tratamiento. De hecho, en el tratamiento se está manejando terapias combinadas. O sea, no se está dando un único fármaco en la mayoría de ocasiones. Estamos manejando 2 o más fármacos con diferentes mecanismos de acción o diferentes puntos dentro de la evolución de la patología, ¿no? Bueno, por un lado teníamos este tratamiento de la hidroxicloroquina que se sigue utilizando a día de hoy, Ramón. Sí, 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 sí. Y otro que también dio la campanada hace un par de semanas fue la ivermectina, que es el tratamiento para los piojos. Sí, la ivermectina tal vez menos, no se está Menos. utilizando. No se ha utilizado como, no se está utilizando como la hidroxicloroquina, que está en las pautas, pero sí que ha sido muy sonada en los medios de comunicación por el hecho quizá jocoso de que un fármaco empleado para los piojos pueda acabar con coronavirus. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito cuál es el mecanismo de acción o por qué se ha utilizado este fármaco. Bueno, el mecanismo de acción que se conoce a día de hoy, o el punto clave donde se conoce que la ivermectina podría tener cierto papel, está en su inhibición de la integrasa. Igual que hablábamos antes dentro del ciclo replicativo del virus, ya en las últimas fases, cuando tenemos el material genético y tenemos las proteínas, el virus necesita agruparse, necesita integrar el material genético propio con las proteínas, y ahí es donde podría utilizarse o podría actuar la ivermectina. Pero insisto, es algo todavía bastante teórico y en el que, bueno, viene bien conocer que pueda tener algún papel, pero no sabemos si es suficiente o necesita de otro fármaco, o en qué punto de la infección podría ser más interesante utilizarlo. Vale, no te he preguntado por el mecanismo de acción de la hidroxicloroquina. Sí, el mecanismo de acción parece a día de hoy, aunque tiene diferentes hipótesis, parece que está en la inhibición de la envuelta, las primeras fases de la integración del virus dentro de la célula, ¿no? Ahí en la primera fase, las primeras fases, en la liberación de la envuelta y demás, parece que puede tener una actividad tanto la hidroxicloroquina como la cloroquina. Pero en estudios in vitro parece que la hidroxicloroquina, y por eso casi siempre nos referimos a ella y es la que se está utilizando en la realidad, parece que tiene un mayor potencial de acción frente a la cloroquina. Vale, hemos hablado de antirretrovirales, de Ujú. hidroxicloroquina, hemos hablado de ivermectina y ahora quiero que nos hable Ramón de la noticia de esta semana, bueno, concretamente de hace 2 días, que es cuando ha saltado a los medios, aunque en la comunidad científica ya se estaba hablando de esto, que es el Remdesivir, Sí, un fármaco nuevo que de repente ha sido noticia porque Gilead, ¿no?, que es el laboratorio farmacéutico, se ha disparado en bolsa. Entonces, ¿qué sabemos sobre Remdesivir y por qué se está hablando tanto de ello? Porque parece que este fármaco efectivamente tiene algunos estudios que sí que son positivos y podría ser eficaz. bueno, vamos por partes. Remdesivir es un fármaco que se desarrolló en la anterior epidemia de ébola, eh, pero no se llegó ni a comercializar porque el brote de ébola se controló y el fármaco se quedó ahí en el alero de que no se comercializó por parte del laboratorio que has comentado anteriormente que lo estaba desarrollando, ¿no? Nos llega este brote y, bueno, tiramos de hemeroteca, tiramos de conocimiento y podemos, conociendo el ciclo replicativo del virus, podemos darle cierto papel a Remdesivir por ser un análogo de los nucleótidos del virus, ¿no? Podría tener ese papel, vamos a utilizarlo. Respecto a la noticia que has comentado anteriormente, yo creo que hay que trasladarle a la población una idea fundamental, y es que la calidad de los estudios que ahora mismo se están publicando es muy baja y hay que ser muy críticos con lo que leemos. Se espera que a final de mes
tengamos mayor información, o la información que nos llegue con respecto a Remdesivir sea de estudios de mayor calidad científica. Pero los que ahora mismo tenemos carecen de muchas cosas. Carecen, por ejemplo, del grupo control que hablábamos anteriormente. Existen lo que se llama una baja calidad interna en cuanto al diseño de los estudios. Esto creíamos que había pasado a la historia, ¿no? La validez interna de los estudios. Creíamos que esa preocupación por la validez interna había pasado a la historia, por cuanto cada vez los estudios se diseñan con mayor rigurosidad. Todos los ciudadanos deben saber que los ensayos clínicos y los estudios de investigación se pasan por comités de investigación, tanto específicos para ensayos clínicos como otros que hay para proyectos que no son ensayos clínicos. Y en esos comités, el papel de esos comités pondrá lo que se llaman los aspectos metodológicos y éticos. De manera que si un promotor, que es el grupo de personas que se encargan de generar un estudio de investigación o un ensayo clínico, no han estado afectados en cuanto al diseño o han planteado algo que podían tener algún sesgo en cuanto a que luego cuando tengamos los resultados no sean del todo fidedignos de la realidad, bueno, pues para eso los comités de investigación juegan un papel de corrección. Esto es lo que podríamos llamar la validez interna de los estudios. Bien, gracias a los comités, en los últimos años, para todo tipo de patologías, la validez interna de los estudios había sido o era o es muy elevada, pero esta urgencia, esta necesidad por hacer estudios en esta fase epidémica o pandémica ha generado que los estudios que se estén llegando a los comités o se están publicando directamente tengan esa mala calidad interna o esa validez interna débil, ¿no? Por tanto, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque luego de esto se generan las publicaciones en el ámbito periodístico y se puede dar a la ciudadanía una interpretación errónea de los resultados de los estudios. Si no existe un grupo control, si las variables de medición de los estudios no son correctas, si hay pérdidas dentro del periodo de seguimiento que hacen que pongamos en duda los resultados que tenemos, hay que poner muy en cuarentena la información periodística nos dice, ¿no? Y tenemos que ser muy críticos en esto. Y también tener claro una cosa, y es que a día de hoy Remdesivir es un fármaco que se está utilizando en ensayos clínicos. Utilizarse en ensayos clínicos significa que el fármaco todavía no ha obtenido el visto bueno de las agencias reguladoras para tener su indicación formal en una ficha técnica. Eso no ocurría, por ejemplo, en la hidroxicloroquina, aunque no tenga la ficha técnica que se utiliza para el COVID, pero eran fármacos que ya estaban comercializados. Con esto quiero decir que potencialmente los únicos que pueden hacer ensayos clínicos y estudios con Remdesivir es el laboratorio fabricante o desarrollador, en este caso Gilead. Cuando leemos dentro de las publicaciones de los estudios de Remdesivir que el estudio está patrocinado por Gilead, incluso los manuscritos inicialmente los ha redactado alguien que pertenece a la compañía Gilead en este caso, y luego ha sido corroborado o modificado en parte por los propios autores científicos, pues sin ser mal pensado, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar los resultados que nos están dando. No, estamos hablando, Ramón, desde la objetividad, pero esto es algo que en la prensa no se comenta de manera explícita y es, por resumir un poco lo que estás diciendo, que con respecto a la hidroxicloroquina es un fármaco que ya está aprobado para otras patologías como puede ser el lupus, por tanto, en un hospital o en un centro de investigación pueden utilizar ese fármaco de manera controlada para investigar sobre coronavirus, sus efectos en coronavirus. Pero, si te estoy entendiendo bien, como este fármaco, el Remdesivir, está en fase de experimentación y no está en los hospitales, sino que solo lo tiene este laboratorio, Gilead, el único que puede hacer experimentos es él. Por tanto, no es un fármaco que vaya a estar ampliamente distribuido y que con parámetros estándares a otras poblaciones se pueda hacer de manera equitativa. Exactamente. Por resumirlo, por ejemplo, yo podría hacer un ensayo clínico o un estudio de investigación, independientemente de los fondos que disponga, etcétera. Pero sí, bueno, en el país de las maravillas. Pero no puedo hacerlo a día de hoy con Remdesivir, porque Remdesivir es un fármaco propiedad de Gilead
y en el que solamente Gilead va a poder actuar como promotor o como organizador de ese estudio. Y con Entonces, respecto al fármaco que tenemos en España, que lo comercializa, o sea, que, bueno, que es propiedad de Farmamar, que también están preguntando mucho por ello, que también ha salido mucho en la prensa, ocurriría lo mismo. Es un fármaco que tampoco ha sido aprobado aún. exactamente igual. Lo interesante a partir de ahora es que, una vez conocido el mecanismo de acción o el mecanismo de replicación del virus o la cascada de citoquinas que se liberan a partir de la infección, pues podamos desarrollar, como decíamos al principio, fármacos expresamente dirigidos a la infección por coronavirus y que no tiremos de lo que ya sabemos o lo que ya está comercializado. Sería lo ideal, pero como has dicho al principio, para que un fármaco se comercialice, deben pasar muchas fases y esto no se hace en 3 días, ni siquiera en 3 años. Hacen falta mucho tiempo para poder desarrollar fármacos que lleguen luego a comercializarse. Vale. Por ejemplo, tú sabes que me gusta mucho el fútbol, pero no utilizaría con Remdesivir, no utilizaría un término futbolístico, sino un término de Fórmula 1. A lo mejor Remdesivir es el que está en la pole position a día de hoy, pero eso no garantiza que vaya a ganar la carrera, ni siquiera que vaya a terminar la carrera. Entonces, podemos, con los fármacos, con los estudios que ahora mismo tenemos, podemos decir que es un fármaco muy prometedor, pero nada más allá de eso. Podemos encontrarnos, y a lo largo de la historia de la ciencia, nos hemos encontrado muchos casos en que ha habido fármacos muy prometedores que por diferentes motivos al final no se han comercializado. O que se han comercializado, pero con el tiempo se ha visto que aparecen efectos adversos a largo plazo que han obligado a la interrupción de su comercialización. También hemos tenido casos de esto. Y luego, insistir, a lo mejor Remdesivir solo no sirve, o Remdesivir en su uso óptimo solamente se puede utilizar en la fase más inflamatoria de la infección, o necesita de otros acompañantes, o quién sabe, el tiempo nos dirá si existen factores predictivos de respuesta a este fármaco. Hay una pregunta interesante, que es que si no está aprobado no se puede dar, si en los hospitales no se podría dar a los enfermos. Hay fármacos que se dan, son los famosos fármacos que se dan en fase de experimentación. Explícanos esto un poquito. Sí, bueno, una cosa es los pacientes que están incluidos en ensayo clínico, y luego están lo que podríamos llamar los usos compasivos, que es la utilización de un fármaco que se está desarrollando, se está investigando, pero fuera del ámbito de un ensayo clínico. Es decir, una utilización puntual para un paciente concreto que da su autorización formal, su consentimiento informado expreso, y para el cual existe una solicitud expresa de un clínico para una situación clínica que deba cubrirse y para la cual no hay otras opciones terapéuticas, o las opciones terapéuticas que hay están contraindicadas o ya están usadas en este paciente. Y por último, debe venir también con el visto bueno de la dirección gerencia del centro o del área que asume el posible coste que pueda tener esa utilización de ese fármaco fuera de lo que es la guía farmacoterapéutica del hospital que se acuerda dentro de la comisión de farmacia, por ejemplo. O sea, aquí estamos hablando de dos escenarios diferentes y los dos muy complicados. Uno, de un fármaco como la hidroxicloroquina que no tiene la indicación en la ficha técnica y que se está haciendo de manera excepcional, y de lo que estamos hablando ahora son de fármacos que ni siquiera tienen ficha técnica aprobada y que por su uso compasivo, porque se prevé que puede ser mejor el beneficio que ese riesgo, se intenta, pero ahí haría falta pues ese consentimiento informado y sería un proceso mucho más complicado que el anterior, teniendo en cuenta que el anterior ya es complicado. Sí, bueno, son también situaciones habituales dentro del hospital. Particularmente en los últimos tiempos, en el ámbito de las patologías oncológicas y hematológicas, es bastante habitual encontrarnos situaciones de este tipo, tanto de usos compasivos de fármacos que todavía no están comercializados, como utilización fuera de indicación, que es aquella situación en la que el fármaco ya está comercializado, ya tiene una ficha técnica, ya tiene sus indicaciones aprobadas, pero se va a utilizar fuera de esas indicaciones de ficha técnica. Por De ejemplo, hecho, había unos tweets que te hacían pensar de las asociaciones de pacientes de enfermedades raras que en estos días decían, bueno, ahora entendéis cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Porque ahora todo lo que ocurre muchas veces con las enfermedades raras, pues de ese uso compasivo de fármacos que no tienen esas indicaciones aprobadas en la ficha técnica, se hacen este tipo
de excepciones, ¿no? Y un poco lo que estamos viendo ahora, que para otros pacientes, por desgracia, pues es su día a día. Sí. Vale, llevamos una hora, Ramón, no te quiero quitar tiempo, pero es que es súper interesante y me quedan 3 preguntas por hacerte, ¿vale? Pues rápido. ¿Tienes prisa o me puedes dedicar 10 minuticos más? Yo no, encantado. Vale, es que me parece que está siendo muy interesante, un poco, digamos, este directo es un poco con un nivel un poco más elevado de la media, pero creo que para mucha gente es interesante y que se puede trasladar fácil luego para la gente. Noticia de hoy, ¿vale? Eso, estábamos hablando de que el Remdesivir ha sido la noticia de la semana, creo que saltó el jueves o el viernes a prensa, lo de la bolsa, pero noticia de hoy, el Ruxotinilib y el Cetuximab, diseñados también para otras patologías, podrán aplicarse a pacientes graves que no responden a otros tratamientos tras tener resultados preliminares positivos en Italia. Ruxotinilib y Siltuximab. Ruxolitinib y Siltuximab son fármacos... O lo has dicho así, o sea, repítelo así, me acaba de dejar loca. Ruxolitinib y Siltuximab. Y Son ese dos... villano, el tío, ahí lo No, no, llevas. no. Ese es de Barbate. Bueno, es verdad, vive en Sevilla, es de Barbate. Luego hablamos, luego nos cuentas, por favor, qué está pasando en Barbate y por qué allí no se infecta la gente. Pero ahora háblanos del... Son dos fármacos que ya están comercializados para otras indicaciones. Por ejemplo, el ruxolitinib se está utilizando para la policitemia vera, por ejemplo. Y el cetuximab en una enfermedad rara también, ¿no? Estos fármacos... Estos sí que están aprobados ya, Ramón. Y están aprobados. El ruxolitinib, por ejemplo, inhibe las Janus quinasas. Las Janus quinasas son una familia de moléculas que hacen que se liberen las interleuquinas, que son tan importantes en todo este proceso inflamatorio. Entonces, Sí, esto lo teníamos aquí en la imagen esta, lo voy a poner un segundito, en grande, ¿vale? Ahí tenemos el macrófago y las interleuquinas. bien, pues ahí aparece la interleuquina 6, por ejemplo, pero la interleuquina 6 es una de las interleuquinas que están sobreactivadas en este tipo de pacientes, pero existen otras muchas. De hecho, hablábamos antes de interleuquina 1, que es la que media antes de la interleuquina 6, ¿no? Pues bien, el ruxolitinib es un fármaco que se utiliza para evitar la cascada de la liberación de citoquina. Y esa liberación de la cascada la producen una familia de moléculas que se llaman las Janus quinasa. Janus. Janus quinasa, las JAK. Existen las JAK1 y las JAK2. Bueno, pues el ruxolitinib podría actuar en este mecanismo de acción, ¿no? Que no tiene nada que ver con la replicación del virus. En este caso estamos hablando de qué es lo que ocurre una vez que el virus infecta al organismo y el organismo responde. Eso no tiene nada que ver con la gráfica del llama, ¿no? Bien, pues se ha visto que el ruxolitinib, si actuamos o utilizamos el ruxolitinib, podríamos tener una inhibición de la liberación de interleuquina y, por tanto, que el propio organismo no responda de esa manera tan sobreexcitada a esta infección, ¿no? Estaríamos hablando entonces, como nos comentabas al principio, que decías que era muy importante conocer las 3 fases de la enfermedad, estaríamos hablando de la tercera fase, en este caso. Segunda, claro, tercera fase. En ciencia nunca hay compartimentos estancos, pero... Sí, pero bueno, por hacernos un esquemita mental, hablaríamos de que este tipo de fármacos, en esa primera fase de infección en la que se empieza a replicar el virus, pero todavía no tenemos esa respuesta macrofágica, no sería el momento de utilizarlos, sino después, o se utilizarían unos días antes, previendo que venga esa fase. Claro, preveyendo la cascada, ¿no? Es lo que hablábamos al principio. ¿Cuál es el momento óptimo para utilizar estos fármacos? Y cuando la cascada ya se ha activado o previamente. A lo mejor en este fármaco lo interesante es utilizarlo previamente. Y sin embargo, el cetuximab es un fármaco que va dirigido expresamente frente a la interleuquina 6. Por tanto, necesitamos que haya interleuquina 6 para que el fármaco haga su actuación, ¿no? Haga su mecanismo de acción, ¿no? Me refiero en este sentido, Ramón, porque yo hablo desde el desconocimiento de esto absoluto. Pero, como hablamos de los distintos tipos de fármacos, en el escenario en que tuviéramos un fármaco, vamos a suponer que la hidroxicloroquina, finalmente, ella combinada con otros fármacos, viéramos que sí que la hidroxicloroquina u otros fármacos sí pudiera ser efectiva como profilaxis, ¿no? En este caso,
o en un estadio de tratamiento inicial de la enfermedad, no sería necesario este fármaco, porque hay muchas personas que están pasando coronavirus y no llegan a tener esa fase de inflamación. Exactamente. Probablemente esta situación se restringiría exclusivamente para aquellos con neumonía grave o con una afectación para la vida extrema, ¿no? Aquellos pacientes que están ingresados en la UCI, por ejemplo. Porque muchos de estos fármacos, lo digo por contextualizar, ¿no? O sea, aquí cuando se habla de la noticia, podrían aplicarse a pacientes graves que no responden a otros tratamientos. Bueno, pues lo está diciendo el titular, aquí en este caso concretamente, pero que la gente entienda que hay fármacos que van a ser para estadios graves y otros que pueden ser para estadios más leves o incluso para la profilaxis. Entonces, creo que cuando oigamos una noticia de fármaco, que el fármaco no es para todo. A lo mejor ese fármaco es interesante para un paciente grave que está en la UCI, pero para el paciente de la calle que está pensando ¿dónde está mi fármaco? El que yo me voy a tomar en cuanto caiga malito, no es para ti ese fármaco, ¿no? Y luego tenemos también que tener en cuenta otro tercer punto de vista, porque estamos hablando vamos a fluctuar sobre el mecanismo de acción, o sea, sobre el ciclo replicativo del virus, vamos a actuar sobre las interleuquinas una vez que se medien, pero lo que sabemos también o lo que empezamos a conocer es que existe una activación del sistema de la coagulación de las personas, de los individuos, y podemos encontrarnos también pacientes que fallezcan por la creación o la generación de trombos. Entonces, hay fármacos que no tienen nada que ver con el mecanismo de acción del virus o con la liberación de citoquinas, como por ejemplo la utilización de heparinas no fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular, que son igualmente necesarios en el manejo de estos pacientes, particularmente los pacientes más graves y que pueden salvar vidas. Es un complemento a la optimización de la farmacoterapia en estos pacientes, ¿no? Y no tienen nada con las dos primeras perspectivas que habíamos hablado. Te agradezco mucho que saques este tema de los trombos porque es como también un agujero negro con el que nos hemos encontrado y ver que realmente, como vemos aquí en la imagen que tenemos, que esta imagen del JAMA con la que estamos pivotando todo el rato, estamos trabajando en fármacos que afectan a la infección, que afectan a los macrófagos, bueno, la respuesta inflamatoria que tenemos en el macrófago, que es como ese globo blanco con pinchitos que está por ahí sobrevolando, ¿no? Que afectan como hablábamos antes, a la integración de ese material genético, pero ese paso que comenta Ramón sobre los trombos y que está provocando también muertes, es algo que también hay que considerar y que no está dentro del mecanismo de acción del virus propiamente dicho. Y cuando hablamos de esto, hablamos de estas imágenes que han salido en la prensa estos días, de los deditos de los pies de los niños que tienen unas coagulaciones, una especie de sabañones, que en niños o en adolescentes se está viendo que hay unos problemas que afectan a la coagulación y que se dan en las partes distales, pero que en las UCIs, en las UBIs, están creando no esos microtrombos, sino unos trombos que sí que pueden acabar con la vida. Entonces, con respecto a esto, Ramón, hablas de las heparinas y cómo más se está trabajando con el tema de los trombos. Con heparinas de bajo peso molecular, incluso una vez que conozcamos que Heparinas, para entendernos, son estas inyecciones que le pautan, perdóname que te interrumpa un poco, pero veo que hay gente o sea, tenemos conectados gente del Instituto Carlos III, tenemos microbiólogos, tenemos farmacéuticos de hospital, pero también tenemos a mis adscritas que les hablan de heparina de bajo peso molecular y a lo mejor dicen, no, es lo que le han pinchado a tu marido cuando se rompió la pierna y tuvo que estar en la cama un mes. Pues eso son heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Exacto. Se utilizan con mucha frecuencia y además tiene una forma de administración muy sencilla, en forma farmacéutica preparada. Y te decía, es lo que conocemos a día de hoy que puede ser útil, pero también una vez que conozcamos qué se altera dentro de la cascada de la coagulación, a lo mejor también los propios anticoagulantes puedan ser útiles. Tal vez dentro Hablamos de un sintrón, por ejemplo, o de los nuevos fármacos anticoagulantes que ya tenemos disponibles, que no necesitan ese control tan estricto con la alimentación. Exacto. ¿Quién sabe? Lo mismo en las próximas semanas o meses podemos tener información al respecto. Bueno, pues es interesante, muy interesante el tema de los trombos. Y quiero preguntarte por otro tema que también ha salido en las preguntas,
Por supuesto, hablan ahí los técnicos de farmacia hospitalaria, pues por supuesto todas las personas que trabajan dentro del servicio. El otro día en el directo con mi primo Carlos Pérez y Aurora Bolívar, que son radiólogos, comenzaron el directo hablando de la labor de los técnicos de radiología, que son realmente los que están al pie del cañón también con los pacientes. El radiólogo está informando, está interpretando, pero el que está jugándose el tipo ahí en principio es el técnico. Y con los técnicos de farmacia, pues por supuesto, desde aquí todo el agradecimiento. Hacen una labor fantástica y, bueno, sin ellos no haríamos nada. O sea, sin su labor en el día a día, en todo el procedimiento que hemos hablado antes, sin ellos no haríamos nada. Bien, pues retomamos el tema. Dice que también hay abogados escuchándonos, pues claro, hay que hablar para todos los públicos, pero bueno, yo creo que está quedando un directo súper interesante. Yo lo estoy disfrutando mucho, Ramón. ¿Y quién te iba a decir que podía uno disfrutar haciendo un directo sobre el uso Tililí hace un mes? Nadie se podía imaginar esto, pero a mí me está pasando. Y quería que habláramos de los corticoides y de la citromicina, que son otros dos fármacos de manejo muy, muy común, que sí, que estamos hablando de posibilidades como el Remdesivir, pero vamos a hablar de lo que se está utilizando realmente. Los corticoides, que como decías, ha habido controversia sobre si hay que utilizarlos o no. La OMS al principio decía que no, luego se han utilizado también para prevenir esa cascada inflamatoria. ¿En qué momento estamos con los corticoides ahora mismo, Ramón? Pues volvemos a lo de antes. La gráfica o la figura que hemos visto durante toda la presentación es de un JAMA de hace una semana, una revista de referencia en nuestro ámbito. Si lees las conclusiones, una de las 3 conclusiones que lleva el estudio dice que los corticoides no están recomendados. Bien, se están utilizando corticoides y a día de hoy parece que pueden ser interesantes en aquellos pacientes ingresados en UCI con neumonías más graves en los que los marcadores de activación estén elevados, particularmente, por ejemplo, la proteína C reactiva o el dímero D, ¿no? A lo mejor en ese tipo de pacientes utilizar bolos, infusiones directas de metilprednisolona, podría ser interesante porque ayudaría a mejorar la situación clínica de estos pacientes. Por tanto, una cosa es la teoría, una cosa es las evidencias que han generado este artículo que hemos visto durante toda la presentación, pero una vez que vamos afinando, una vez que vamos optimizando y vamos conociendo las características de los pacientes, a lo mejor esa conclusión tan contundente de no utilizar corticoides se tiene que Moderar. moderar un poco, porque a lo mejor resulta que en términos generales no, pero para los pacientes con neumonía grave, ingresados en UCI, que tengan determinados valores de PCR o de dímero D, pues sí que pueden ser útiles. ¿Cuál es la argumentación que dan en este artículo de JAMA para no utilizar corticoides? Pues básicamente lo que hemos visto antes, que los estudios que tenemos a día de hoy no correlacionan el uso de corticoides con una mejora en los endpoints, en las variables de medida de resultados en salud de los pacientes que se han incluido dentro de esos estudios. Hay, bueno, diferentes puntos de vista, estudios que dicen que sí, estudios que dicen que no, y por tanto no hay contundencia a la hora de argumentar una recomendación robusta sobre este tema, ¿no? Sin embargo, hemos visto y se han hecho virales vídeos estas semanas de atrás de profesionales sanitarios que enfatizaban mucho el uso de los corticoides y sobre todo como en la prevención, la gente que estaba hospitalizada en los días previos a que pudiera ocurrir esa fase. Entonces yo creo que hay que tener un poco de precaución con todas estas cuestiones cuando un médico o cualquier profesional con bata blanca o sin ella se pone delante de una cámara sabiendo que ese vídeo se puede viralizar hablando de tanto de corticoides, aunque se estén utilizando, como de otros fármacos, porque realmente no se puede hablar con tanta vehemencia a día de hoy, yo creo que de casi nada con respecto al coronavirus, excepto que hay que lavarse las manos con agua y con jabón y estar a 2 metros, que ahora dicen que son 4 cuando vas andando, con lo cual, ojo con esto. Eso que dice tiene muchísimo sentido y es que, y además estamos acostumbrados en la ciencia, tenemos que seguir investigando escenarios de optimización de los fármacos y de características propias de los individuos que hagan, que no indiquen cuáles van a ser los pacientes que más se van a beneficiar de cada uno de los fármacos que hemos hablado durante toda esta charla, ¿no? Incluidos los corticoides. Los corticoides son fármacos súper conocidos, útiles casi para todo, pero que no son fármacos inocuos tampoco, ¿eh? No son fármacos que se deban utilizar a la ligera
y que hay que tener también mucho cuidado en su administración. Hablábamos antes de la metilprednisolona, que es un fármaco que venimos utilizando históricamente en los hospitales, fuera de los hospitales también, pero existen estudios y solamente hay que meterse tanto en el Clinical Trials, que es una página web americana donde están registrados o deben de estar registrados todos los ensayos clínicos para todas las patologías, y en este caso para COVID. Tanto en la web americana como en la homóloga china hay estudios planteados con dexametasona, que es otro corticoide diferente y que, bueno, también podría... La desametasona es un corticoide que lo llevan incluso algunos colirios, o sea, que es un... Sí, sí, efectivamente. Vale, pues bueno, yo creo que sobre corticoides hemos aprendido que todavía no sabemos nada, pero que realmente están siendo eficaces en algunos puntos y que hay que seguir estudiando sobre esto sin dejarlos de lado, pero valorando también sus efectos secundarios y sin pensar que van a ser la panacea. Y me queda la citromicina que te comentaba antes. Pregunta mucha gente por la citromicina, por ese pensamiento lógico, ¿no? que lleva a la gente de decir, bueno, nos están diciendo por activa y por pasiva que tenemos un problema con el uso racional de los antibióticos, que los antibióticos no matan los virus, o sea, llevamos años insistiendo en que si tenemos virus no hay que tomar antibióticos y ahora resulta que a un paciente que tiene coronavirus le estamos dando acitromicina y tiene su explicación. Bueno, tiene su explicación porque, igual que la hidroxicloroquina, podría tener un mecanismo de acción relacionado con las primeras fases del ciclo replicativo del virus, ¿no? Igual que la hidroxicloroquina. Pero es muy importante trasladarle a la población dos cuestiones. Una, estos fármacos no son inocuos y tienen efectos adversos a nivel cardíaco y necesitan de una monitorización, particularmente para aquellos pacientes que utilicen la combinación a partir de los 5 días. Se pueden producir alteraciones cardíacas muy importantes con estos fármacos. Es algo que todo el mundo debe tener claro. Y también deben tener claro Con que son acitromicina. con acitromicina y conjuntamente con hidroxicloroquina. Y luego también que son fármacos que interaccionan con otros fármacos. Por tanto, tampoco se pueden tomar a la ligera si ya de entrada estás tomando otros fármacos para otras cosas que tengas. Entonces, hay que tener mucha cautela a la hora de recomendar estos fármacos, tanto de manera conjunta como para toda la población en cualquier momento. Ojo con lo que trasladamos con respecto a esto. A día de hoy parece que la citromicina tendría menos importancia o un papel menor dentro del manejo, particularmente en las primeras fases, ¿no? Sí que resaltamos la hidroxicloroquina, pero parece que la citromicina menos, ¿no? Tal vez utilizar hidroxicloroquina junto con lopinavir podría ser lo más frecuentemente utilizado en las primeras Ahora fases mismo. y no tanto la citromicina. Vale, en otras ocasiones también se ha pautado la citromicina a pacientes que acuden a urgencias con síntomas de COVID, como puede ser tos seca, fiebre, pero que ante una placa que también es inespecífica y que no muestra una neumonía bilateral, en casos también se está pautando la citromicina ante la sospecha de que pueda ser una neumonía de origen bacteriano. Sí, pero ojo también con este tipo de cuestiones. A lo mejor ha ocurrido así en las primeras semanas donde no teníamos claro cómo afrontar esto, ni qué arsenal terapéutico teníamos a nuestra disposición. Las posibilidades se han ido incrementando en los últimos tiempos de una manera muy importante y a lo mejor ocurrió así. Creo que poco a poco esto está desapareciendo. Por lo menos la sensación que tengo yo. Sí, no, desde luego. O sea, pero ha ocurrido, y un poco por aclararlo también, ¿no? Que ante ese desconocimiento se puede optar por ahí y que ahora mismo ya no está siendo la práctica habitual en la mayoría de los casos. Sí. Bien, y nos queda por comentar si sabemos algo más de lo que todos usamos, que es el ibuprofeno, o seguimos en el mismo punto, que ha ocurrido algo también, como comentabas, con los IECA, con los antihipertensivos, que bueno, pues que realmente podía estar relacionado con esa proteína con la que ataca el virus, y desde Francia se dijo que bueno, pues que usar ibuprofeno podría agravar la infección y allí se desaconsejó su uso, pero la OMS, ellos que son muy de mojarse menos que un gremlin, lanzaron una frase que era: la OMS no desaconseja
el uso, ¿cómo era? El no uso. No aconseja el no uso de ibuprofeno. Bueno, aquí en España tenemos una nota de la Agencia Española del Medicamento de hace un mes, y cuando Sí, digo hace un de mes, cuando... el Sí, pero bueno, es de hace un mes, es de justo la semana siguiente o el primero o segundo fin de semana del confinamiento. Pues tenemos que atenernos a la información oficial y a la rigurosidad de la agencia, y esto no es así. O sea, no hay información que a día de hoy nos diga que utilizar ibuprofeno va a empeorar el estado de los pacientes. Por tanto, los pacientes que vengan utilizándolo no tienen por qué no utilizarlo. Vale, perfecto. Pues eso nos deja más tranquilos y sabiendo que en cualquier caso en el manejo de COVID no está indicado en principio el ibuprofeno, sino el paracetamol, que es lo que se recomienda para bajar la fiebre y mejorar el estado general. O sea, que el ibuprofeno nunca ha estado en el protocolo inicial. No es de práctica inicial dentro de los protocolos de actuación o terapia de soporte en este caso. Muy bien. Pues me queda que nos cuentes cuál es esa web sobre interacciones de COVID que me comentaste hace unos días y que me parece interesante para sobre todo la gente, los profesionales que nos estén escuchando. Sí. La web de interacciones más interesante que conozco, y creo que todo el mundo de la comunidad científica está de acuerdo en ello, es la web de Liverpool. La web de interacciones de Liverpool es una herramienta que se actualiza permanentemente, que ya conocíamos en el universo VIH, porque es una herramienta que utilizamos en el día a día. La web de Liverpool, si tú incluyes de una manera muy sencilla, además está abierto, si tú incluyes los fármacos antirretrovirales que estás utilizando y los cuadras con la medicación concomitante que pudieras potencialmente utilizar, rápidamente te va a decir si el fármaco está contraindicado, si hay una interacción potencial o no hay interacción. Incluso te dice la bibliografía que hay al respecto, o si hay una interacción potencial, qué otras opciones terapéuticas podrías utilizar. Eso que se utilizó, que venimos utilizando desde hace muchos años para el VIH, el Liverpool se actualizó posteriormente para hepatitis. En los últimos años también se ha desarrollado una web similar para los fármacos oncológicos orales que se están comercializando en los últimos tiempos, y han sido súper rápidos a la hora de hacer una web similar para los fármacos que se están manejando para el COVID. Entonces, bueno, aunque es una web pensada desde el punto de vista más técnico, más profesional, pero el ciudadano puede utilizar, tecleas en Google web Liverpool interacciones, en este caso COVID, y rápidamente la web, y es muy intuitiva, solamente tienes que meter eso, el fármaco que quieras contemplar, los otros fármacos concomitantes, y rápidamente pulsando te va a dar qué tipo de evidencia hay al respecto del manejo conjunto. Genial. Pues muchas gracias, Ramón. La verdad que está viendo unos comentarios súper positivos ahí de un montón de gente diciendo que el directo les ha parecido muy interesante. Y no sé si quieres añadir algo más. Este directo lo vamos a dejar grabado. Va a estar 24 horas en Instagram disponible, y también va a estar en YouTube, ¿vale? O sea, la gente que se ha conectado fuera. Ramón, te diré que has batido el récord. La llevamos hora y media. Yo los directos los hago de 1 hora o de menos de 1 hora. Jamás me pude yo imaginar que esto nos iba a dar tantísimo juego, pero la verdad que ha sido fantástico todo lo que nos has contado. Así que si quieres añadir algo más, algo que creas que se nos ha quedado en el tintero o alguna recomendación genérica, este es tu momento. Bueno, primero agradecerte la invitación. Yo soy neófito en esto, no tenía ni cuenta en Instagram hasta que me invitaste a hacer este directo. Yo creo que, por un lado, también mandar un afectuosísimo saludo y un agradecimiento a mis propios compañeros de la farmacia hospitalaria de toda España. Y por último, trasladar a la gente también que en la primera epidemia de SARS, el éxito se consiguió a través de las medidas que hemos estado hablando anteriormente, no a través del uso de fármacos, sino a las medidas de distanciamiento, al lavado de manos, etcétera. Esa fue la verdadera clave del control de aquella epidemia. Entonces, insisto, aunque hemos hablado de medicamentos y de cómo utilizarlos y qué líneas de trabajo futuras podemos ir desarrollando o se van a ir investigando, tenemos que seguir insistiendo en eso, en que nos quedemos en casa, que hagamos caso de las recomendaciones que nos dicen las instituciones, porque a lo mejor
esa es la verdadera piedra angular del manejo de esta infección y no Me- tanto los medicamentos. es gracioso porque, mira, el sábado pasado estuvo en el directo una amiga que se llama Natalia Santiago y nos hablaba de economía. Ella es experta en finanzas y la conclusión suya era la misma que la tuya, aunque el directo no tenía nada, el tema no tenía absolutamente nada que ver. Sí, va a explicar lo de Barbate, que se me había olvidado, no os preocupéis, ahora le pregunto por Barbate. Pero la conclusión de Natalia era la misma. Era económicamente, aquí puede ocurrir de todo, se pueden activar muchísimos mecanismos financieros, pero lo principal es que la gente ahora haga caso de las autoridades, de las medidas de prevención, se quede en casa, porque si nos quedamos en casa, o sea, si evitamos un rebrote, vamos a evitar otro fracaso más adelante de la economía. O sea, y todo es lo mismo. Entonces, lo más importante es que ahora, cuando nos está, y este fin de semana está siendo especialmente complicado en este sentido, porque se está empezando a hablar de estas medidas de desescalonamiento o de alivio con respecto a los niños, que creo que por supuesto hay que valorarlo y que hay muchísimas circunstancias familiares. No todo es tengo un niño con TEA, puedo salir a la calle, no tengo un niño con TEA, no puedo salir. Hay muchos espectros, muchas enfermedades y muchas circunstancias que lo pueden hacer necesario, pero que en ningún caso esto nos debe hacer bajar la guardia ni relajarnos, porque como dices, la clave puede que no sea solo tener un fármaco, o sea, estamos buscando una vez más medicalizarlo, ¿no? O sea, tenemos un problema y queremos una solución en una pastillita blanca que lo prevenga. Por supuesto que si tuviéramos una vacuna, como ocurre en el sarampión, pues con una vacuna evitamos el problema y tenemos muy claro y muy identificadas esas comunidades, como ha ocurrido en Nueva York o en Granada, mismamente, donde se deja de vacunar y ocurre un brote. Pues ojalá tuviéramos una vacuna con la que pudiéramos tener tan claro y tan identificado que esa vacuna es preventiva. Pero como la vacuna, y en esto creo que estamos de acuerdo, Ramón, va a tardar probablemente más que un fármaco, porque los ensayos y por las características de las vacunas no podemos empezar a vacunar como estamos haciendo, no podemos probar con fármacos. Bueno, pues como esto parece que va para largo, tenemos que hacer caso a las recomendaciones de quedarnos en casa. Si podemos salir con los niños, pensar muy bien si nuestros niños tienen que salir todos los días o cada 3 días o no buscar trampas, no buscar ser el más listo del barrio siempre y la picaresca de a ver cómo voy yo a arañar unos minutos más o a ver si ahora salgo con mi sobrino. Vamos a ser responsables con estas cosas bueno, para que confiemos en los fármacos, pero que no sean de lo único en lo que confiemos, porque desde luego si no vamos un poco jodidos de momento. Exactamente. Y bueno, nos queda lo de Barbate, ¿eh? Dale, ¿qué pasa con Barbate? Ramón Barbate, vive en Sevilla, los que os habéis conectado ahora. Es curioso porque tenemos ahora, Ramón, más personas que cuando empezamos el directo. Normalmente esto es como la audiencia de la tele, la audiencia va decayendo, pero no. O sea, tú te has ido viniendo arriba. Y Ramón es de Barbate y en Barbate se da una circunstancia y es que el bicho por allí no pasa. ¿Qué ha no, ocurrido, Ramón? pues una de dos, o el atún o comer atún encebollado es factor predictivo de no infectarte, o, o, o el pinar que está alrededor del pueblo ejerce Hace una acción una barrera. que allí el virus no llega. Entonces, con 22.000 habitantes no tenemos ni un solo caso de coronavirus a día de hoy y ojalá siga siendo así. Yo tengo allí a la familia, están todos allí confinados y bueno, se les echa de menos y echo mucho de menos el pueblo y la playa y el entorno de allí, pero a día de hoy no tenemos ningún solo caso y ojalá sí. 22.000 personas, el efecto protector del atún yo lo veo. O sea, yo veo que ahí. Sí, bueno, habría que perfilar si atún a la plancha, atún encebollado, ya veríamos. Pero Yo creo que la combinación con las alicinas del atún encebollado podría ser una línea de investigación yo lo veo. que también interesaría mucho a ciertos sectores hortofrutícolas. Y hacemos ahí una sinergia. Yo Bueno, lo pues veo. Ramón es un gran enamorado de su tierra y Ramón, lo comentábamos al principio, organiza un congreso allí anual. Esta foto es en La Lonja en el año 2018, ¿vale? Ahí está José Luis Poveda, Balta, está Emilio Montes también, y esta fue la del año pasado. Bueno, toda la, toda la idea de ese congreso únicamente es ir a comer atún, quiero decir, lo demás da igual, o sea,
El CMO da igual. El CMO, el concepto de oportunidad, ¿a quién le importa eso, Ramón? Pudiendo ir al campero a comer atún. Totalmente. Esa es la clave y fijaos, y yo quiero insistir ahí en el poder de convocatoria de Ramón y de Barbate, pero cuando la gente, yo que voy a muchas charlas, ya muchos, pero ¿quién va a venir aquí a hacernos? O sea, si consigue que vayamos a Barbate todos, un año después detrás de otro, aunque está allí donde no llega ni el coronavirus y donde el viento no se da la vuelta, sino que se queda allí dando vueltas, porque eso es Barbate. Bueno, pues este señor es el que hemos tenido aquí 1 hora y media exprimido contándonos tantas cosas. Yo voy a sacar resúmenes de esto, vamos a colgar también alguna pildorita en redes sociales y a quien se lo haya perdido, pues que sepáis que lo tenéis colgado ahora en Instagram y a partir de esta tarde o de mañana, pues también en YouTube. Muchísimas gracias, Ramón. Espero poder verte pronto en cualquier escenario Ojalá. y mucho ánimo. Y lo que sí que espero es, aunque físicamente no vayamos a podernos ver pronto, ya que has gustado tanto, tío, pues que te pueda engañar en cualquier otro momento, porque estos fármacos van a ir avanzando, nos queda bastante ratito en casa por lo que parece, así que bueno, pues de aquí a unas semanas, si tenemos otra batería de fármacos maravillosos o los de Gilead por fin han demostrado que efectivamente el Remdesivir es mejor de lo que incluso de lo que pensamos, pues que podamos ir comentando todo esto, ¿te parece? Yo encantadísimo y si me llama ahí estaré. Muchísimas gracias. Bueno, pues un beso a todos y feliz domingo. Gracias, Ramón. Nos Claro, vemos. hasta luego.